Dios le bendiga, soy Elena Bautista y le damos gracias porque siempre están pendientes de todo el contenido que subimos por las plataformas de medios ACN. En esta ocasión teníamos la inquietud de qué está pasando con las iglesias por el tiempo que está pasando de cuarentena, ya que las iglesias no podían dar culto. ¿Cómo se están manejando los pastores hoy día? Entonces, por esta razón, hemos invitado a varios pastores para hablar de este tema. Quiero empezar con la primera pregunta, que es, ¿qué hace un pastor en cuarentena? ¿Cómo se han manejado ustedes en esta cuarentena? Quiero empezar con el pastor Daniel Cordero. ¿Cómo te explico? La vida de un pastor en cuarentena es difícil, y es difícil porque ninguno de nosotros habíamos estado en una situación como esta. No habíamos estado en una situación de cuarentena ninguno. La última pandemia que hubo a nivel mundial, ninguno de nosotros estábamos aquí, ninguno estábamos mucho menos en el ministerio pastoral. Y es algo nuevo que nos ha tocado a nosotros como pastores, una nueva modalidad para nosotros pastorear a nuestros miembros. Y un pastor en cuarentena es complicado porque tenemos mucho trabajo, tenemos muchas cosas que hacer, estamos, yo podría decir, abrumados con tantas cosas que hacer, porque no estamos haciendo lo que nosotros hacíamos de manera regular, sino que se han añadido otras cosas por causa de la misma cuarentena. Y pudiera alguien decir, bueno, ustedes ahora tienen más tiempo porque no se está haciendo nada. No, ahora nosotros estamos trabajando más porque ahora nosotros necesitamos estar cerca de nuestros miembros y necesitamos estar cerca de nuestras comunidades. Y eso entonces nos lleva a nosotros hacer un trabajo con nuestros miembros, con la comunidad, pero también hay un trabajo que nosotros no descuidamos, que es el estudio bíblico. Y entonces tenemos también que alimentar a los creyentes a través del estudio bíblico. Tenemos también que predicar el evangelio a través de las plataformas digitales que tenemos. Y todo eso nos lleva a que en vez de nosotros estar tranquilos y en calma, nosotros tener muchas cosas que hacer. Ay, Señor, Dios mío, qué difícil para ustedes. Dígame, pastora María, ¿cómo se ha hecho usted y su esposo en esta situación? Te digo o les digo que, como dijo el pastor Daniel Cordero, produce cierta presión. Produce presión porque el poder estar con la libertad del tiempo que ahora no han coartado, pues trae mucho más compromiso. Y sobre todo, una de las cosas que como pastores llega a nuestra vida es la preocupación de mantener el hábitat en la vida de los creyentes. Y no solamente en la parte espiritual, también entra la parte social, económica, emocional. Hay que hacer conteo, hay que hacer revisiones, supervisiones, se buscan las medidas de cómo suplir el pan espiritual y si es necesario el pan material. Entonces, trae un poco de presión o trae mucha presión, yo diría, cuando se siente la responsabilidad de ser un pastor. Pastor Moisés Ruiz, ¿cómo usted ha enfrentado esta situación? Como decía el pastor Daniel Cordero, es un poquito difícil porque lo primero es que estamos viendo una experiencia donde para todos es nueva. Ninguno habíamos tenido la experiencia de haber vivido una pandemia en otro tiempo. Pero para mí es todavía un poco más difícil, ya que estamos frente a dos iglesias y las dos son nuevas, son ministerios nuevos donde estamos llevando el mensaje de la palabra en este tiempo, sobre todo la iglesia que estoy dando como referencia en las Américas, una iglesia jovencita que estamos iniciando ahora, iniciamos a trabajarla a través de la radio, luego a través de la célula, y el primer domingo del toque de queda o de la cuarentena,
era el primer servicio donde íbamos a reunir a la membresía que tenemos en ese sector. Eso ha provocado que nos hemos desconectado con algunos hermanos nuevos que todavía no teníamos esa confianza para estar visitándole. Pero algo de lo que más daño ha hecho en esta cuarentena es que uno de los fuertes de los pastores, o uno de los trabajos principales de los pastores, es visitar y darle calor a la membresía. Y una de las cosas que exige esta pandemia es el aislamiento. O sea, al provocar o al pedir un aislamiento, los pastores debemos, una de nuestras fuentes de conectarnos con nuestros miembros más fuerte es a través de la visita, pues esto ha provocado que nosotros no podamos estar en un face to face y en un cara a cara con nuestros miembros, sino que a través de las redes. El día pasado alguien publicó redes, es el instrumento principal para los pastores llegarse a los miembros. O sea, a través de las redes, una de las cosas que hemos hecho es estarle dando seguimiento a través de las redes y en algunos casos mínimos nos hemos apersonado a su casa, aunque sin un contacto como el que quisiéramos tener. Entonces, eso indica que ustedes tienen ahora mayor trabajo que antes. Le decía, por un lado tenemos mayor trabajo, aunque a la vez hay que reconocer que el trabajo está más limitado, porque aunque quizá vayamos o vamos por las redes, es más cómodo, lo hacemos desde nuestras casas, desde nuestra oficina, pero no es lo mismo que usted en un día sale, visita 4 o 5 personas, usted moviéndose de un punto a otro, y más como las iglesias funcionan ahora, y no es como años atrás, que todo, usted antes podía moverse en su vehículo, ahora usted desde su casa tiene el contacto con los miembros vía redes. Yo no diría que tenemos más trabajo que antes. Yo creo que muchos pastores que no estaban conectados o no conocían la tecnología, ahora han tenido que actualizarse para tener un contacto más cercano, y las redes nos acerca con menos esfuerzo a nuestros miembros. Pero entonces no tienen límite de horarios, porque entonces los miembros quieren estar pidiendo asesoría de alguna manera y no importa la hora. Entonces también tienen el problema que ustedes son esposos, padres, y entonces ¿cómo se da la dinámica del hogar con el pastorado? Primero el pastor Moisés, que estaba hablando, y luego Daniel. Como le dije, hermana, es más fácil, porque aún y en las redes los miembros están hablando y te mandan el mensaje, pero el pastor tiene la ventaja que domina las redes, o sea que un mensaje le llega, pero no está obligado a contestarlo en el momento, puede hacer cualquier cosa que vaya a hacer, y luego que la hace, va y responde el mensaje. A veces el mensaje te llega y 1 hora, 2 horas después es que tú entras al celular y la respondes, dependiendo del tiempo que tú le dedicas al celular o a la computadora. Yo diré un poquito de mi querido pastor Moisés, porque voy a poner un ejemplo claro, un ejemplo con lo que uno suele hacer de manera regular, uno que siempre ha estado activo en las redes sociales. De hecho nuestras redes sociales están ahí, pero no es menos cierto el hecho de que uno ahora tiene que invertir tiempo. Y antes, por ejemplo, uno decía, yo tengo tal día libre y ese día yo no me comprometo con nada de la iglesia, solo ese día es para la familia. Bueno, en la situación en la que estamos no puede ser así, porque ahora uno da consejería vía Zoom. Hay hermanos que necesitan consejería, que uno llevaba un proceso de consejería bíblica, uno llevaba un proceso de consejería matrimonial. Todo eso uno lo hace en el contexto ahora de las redes, que uno lo hacía personal, pero es igual de agotador, porque uno tiene que preparar cosas, uno tiene que hacer cosas para uno presentárselas, pero también la familia de uno termina siendo más sacrificada, porque yo no puedo dedicar todo el tiempo que quiero a mi familia, porque tengo muchas cosas que hacer. De hecho, en este momento, mis hijas están aquí, mi esposa está aquí, pero no podemos estar juntos
donde yo estoy, si ellas tienen que estar en una habitación allá haciendo cosas en lo que yo termino, pero cuando yo termine esto que estamos haciendo, tengo una reunión también con una pareja, pero más tarde tengo otra reunión con otra persona, y así toda la semana completa me lleva a eso. Aparte de eso, el dar seguimiento, que uno vive el día entero llamando, fulano, ¿cómo está? Fulana, ¿cómo está? Escribiendo, ¿cómo está esto? ¿Cómo está aquello? Pero también a las personas que viven alrededor de la iglesia, que uno se mantiene constantemente llamándole, viendo qué pasa, lo que dijo nuestra hermana pastora Magdalena, que uno viendo si necesitan también alimentación física, no solo el alimento espiritual, sino si necesitan raciones de comida. Pero uno tiene que vivir encima de todo eso, de ver qué fondo tiene la iglesia, ver cómo se va a distribuir, cuáles son las medidas que hay que tomar, todo eso es en el día a día del pastor, de un pastor que hoy, a pesar de que éramos tecnológicos, ahora estamos dependiendo, yo diría que en un 80% de lo que es la tecnología, porque prácticamente todo lo estamos haciendo por ahí. No mandamos las raciones de comida por ahí, porque ustedes saben que no se puede, pero sí es un trabajo muy abrumador, porque uno quiere abarcar, y al final del día uno termina diciendo, no pude hacer hoy lo que yo debía hacer porque me faltó tal cosa, hice tal cosa, pero a todo eso súmale que uno tiene que escribir para las redes sociales, que uno tiene que escribir para uno darle aliento a un grupo a través de un grupo celular, y uno escribe una exhortación para mandársela, pero escribe en otro lado otra exhortación para otra cosa, y todo eso es tiempo. Preparar el sermón que uno va a predicar de manera virtual es tiempo. Preparar el estudio bíblico, en el caso de nosotros, que nosotros damos los miércoles, también es tiempo que hay que invertirle a eso. Entonces, todo eso y todo lo que yo estoy diciendo, al final es tiempo que uno invierte, y a veces las 24 horas le resultan pocas a la hora en punto de uno saber que a todo eso y todo el trabajo también uno tiene que descansar, porque hay que cuidar el templo, y todo eso a veces resulta un poquito abrumador. O sea, yo no puedo decir que ahora yo estoy más cómodo que cuando no estábamos en cuarentena. No, el trabajo para mí, por lo menos para mí, es mayor, porque ahora hay cosas que yo no tenía que hacerla mentalmente, que con una visita yo la hacía. Si yo tengo que visitar, por ejemplo, a Moisés, y tengo que hacer una visita a Moisés, yo simplemente voy y me tomo un café con él, y hay cosas que van a surgir. Pero ahora yo voy a llamar a Moisés porque yo quiero saber de él, y yo tengo que planificar qué cosas de manera oportuna yo tengo que tratar, y voy a tratar con Moisés. ¿Por qué lo voy a llamar? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué palabras de aliento le voy a dar? Y todo eso es un trabajo mental y agotador. Hay una psicóloga aquí que nos puede decir si estoy errando o no. El trabajo mental es muy agotador, y al final del día nosotros terminamos agotados. Hay una demanda, porque cuando estábamos trabajando con libertad, sin lo que es esta cuarentena, podíamos llevar un sondeo de los hermanos de la iglesia, ya que nos juntábamos en los cultos. Algunos se juntan 3 veces, en el caso de nosotros vamos 3 veces al templo. Pero desde la casa, el monitoreo, el acompañamiento trae más demanda, porque cuando vamos al culto y nos vemos ahí, en el momento tú puedes sacar un hermano si necesitas hablar por algo, por lo que sea, pero aquí tú tienes que darte a sentir. Si hay un caso tienes que trabajarlo, si no viste el hermano que salió al grupo del WhatsApp, tú preguntas. Si vamos a salir al aire, en el culto, en la plataforma, tú tratas no simplemente de mandar el anuncio, sino que también tú vas a ellos directamente para darle la hora, el momento. Hay una demanda, hay una presión. A veces yo le digo al Señor, ya quiero que termine esto, ya quiero que pase esto, porque es como decían los pastores, el acompañamiento que queremos darle al miembro, que nos vean, que nos sientan, que en medio de esta crisis el pastor juega un papel importante en la vida del creyente. Uno suele ser el padre, el amigo, el hermano, el consejero, el confidente. Entonces, esta condición que estamos viviendo afecta a las personas diferentes.
Hay personas que son afectadas emocionalmente a un grado que otra no lo es. Entonces, esa que le afecta más emocionalmente, necesita que tú estés ahí. Necesita que verte, sentirte. Y como decía Daniel y el pastor Moisés, las redes han sido una tremenda bendición por la llamada en WhatsApp, la videollamada, nos vamos al culto. En estos días compartiendo en el servicio del culto por Zoom, uno de los hermanos decía, qué bien me siento, puedo ver a mis hermanos aunque sea por una cámara, qué bien, me hacía falta. Otro decía, esto me hacía falta. Anoche en una hora de intercesión que teníamos, una hermana que está ahora residiendo en Miami decía, necesitaba esto en mi vida, esto me hacía falta, el calor y la armonía que produce el estar juntos, alabado sea el nombre del Señor. Entonces hay una demanda, hay una carga que uno, humanamente hablando, quisiera como cubrirla, pero que también nos afecta, porque yo estoy en cuarentena, los pastores están en cuarentena, aquí todos tenemos el mismo toque de queda, no hay un permiso para uno y otro y para otro no, aquí todos estamos en la misma posición. Entonces nosotros tenemos que mirar con la ayuda del Espíritu Santo por encima de la situación para poder llegar. Algo que yo le ministro mucho a la iglesia que Dios ha puesto para trabajar, para servir, bendito sea Dios, es que yo le digo, el evangelio no está preso, aunque estemos en la casa. Ahora lo que hemos levantado es una iglesia en cada casa y tratamos de involucrar a la familia, tratamos de hacer una coinonía, de que lo que nos esté pasando produzca beneficio, que se fortalezcan los lazos, que la iglesia sea la casa. Ahora la iglesia es por sí el creyente, el templo es el lugar donde nos reunimos, ahora se volvió el templo nuestra casa. En nuestra casa tiene que haber un templo. A la hora del culto convocamos para que se una la familia, no para que venga un solo, sino para que todos puedan estar ahí y se fomente y esto traiga consigo respuesta a esta situación emocionalmente. De verdad. Amén. Que sí. Sí, yo sé que es bastante difícil para ustedes como pastores. Aprovecho que Cristina es psicóloga para preguntarle, esta forma ahora de dar culto y estar pendiente de los hermanos, los pastores entonces tienen, según las opiniones que acaban de decir, tienen mayor carga. ¿Qué recomendaciones le das a los pastores para manejar esa situación? Porque ahora tienen carga emocional ellos. Ustedes están hablando de ese tema, de la sobrecarga de los pastores, pero lo que ustedes no saben, que la carga cuando se trata de pastores ancianos es mucho mayor, porque por lo menos los pastores jóvenes o que tienen nietos, hijos en sus casas que son jóvenes, por lo menos nos podemos manejar un poquito mejor. En mi caso, por ejemplo, yo como líder de niños y demás, estoy aquí con la ayuda de mi hija, pero imagínense ustedes, por ejemplo, el caso de mis pastores, que son 2 ancianos, y no saben manejar lo que son las redes sociales. Ustedes no saben la frustración tan grande que eso compone, que eso trae consigo. Entonces, no quisiéramos que se nos quedasen en sus hogares, pero ellos al no saber manejar las redes sociales, lo que se ven es mucho más cargados de ansiedad, mucho más cargados de estrés. Y de una manera o de otra, usted los ve buscando la manera de ellos llegarse a los miembros de nuestras iglesias. Y créanme que el asunto es mucho más grave de lo que nosotros estamos mirando. Y entonces, ¿qué recomendaciones le das a los pastores? Cristina. Definitivamente el acercamiento personal. Es lo que continuamente le digo yo a mis pastores. Yo sé que está lo que son los cultos por las videollamadas, por el Zoom, por lo que ahora mismo nos acaba de decir nuestro hermano José, pero ¿sabe qué? Definitivamente el cara a cara a través del WhatsApp. Creo que es lo mejor ahora mismo, porque a través de los grupos, los hermanos manifiestan algunas cositas. Oiga, mire que se lo estoy diciendo. A través del WhatsApp, a través de los grupos de WhatsApp, los hermanos manifiestan algunas cositas, pero muchos de ellos se sienten avergonzados de manifestar cuál es su situación real, que es lo que nosotros estamos viendo.
En el caso como psicóloga, la mayoría de los hermanos que tienen problemas ahora mismo de ansiedad y demás, continuamente me están tirando de manera privada, estirándome de manera privada continuamente. Y créame que estoy viendo que la necesidad es mucho mayor, que el problema es mucho más grave. Y el problema, el trabajo pastoral y el trabajo de nosotros los líderes, no solamente pastoral, sino de nosotros los líderes, se ha aumentado. Y definitivamente lo que le digo a los pastores es esto: cuando usted ve que haya un miembro, como decía nuestra pastora, cuando usted ve que haya un miembro que no tire por el grupo, o que por lo menos tire palabritas cortantes o algo cortante, tírele inmediatamente de manera personal, porque algo está pasando, algo está pasando. Entonces, lo que recomendamos en este momento definitivamente es que hagamos el trabajo personal. Si hay algún hermano en la iglesia que no tiene WhatsApp o que no tiene cómo comunicarse, debemos buscar la manera de por lo menos hacer el trabajo personal, sea a través del teléfono normal, sea a través del WhatsApp, pero definitivamente debe ser un trabajo personal. Hay algo importante que yo creo que en algo que tocó Cristina ahí con los pastores más ancianos, y es un problema porque ellos son vulnerables y nosotros sabemos que por causa del COVID-19 los ancianos son los más vulnerables. Entonces, ¿qué hacen esos pastores y cómo ellos van a pastorear en esta situación? Mi recomendación para ellos, para esos pastores que nos escuchan, que son pastores de esa edad o hermanos que sus pastores son de esa edad de 50, 55, 60 años, ¿cuál es mi recomendación? Hagan un equipo de trabajo, hagan un equipo comandado por jóvenes para que le asistan en el trabajo que hay que hacer. Y si no saben manejar las redes sociales, esos mismos jóvenes pueden asistirle en el trabajo de las redes sociales. Ellos no tienen que salir a exponerse, no tienen que hacer nada de eso, pero sí asistirse por los más jóvenes de la iglesia, para que los más jóvenes de la iglesia, que son los menos vulnerables, entonces puedan llevar la carga junto con el pastor. Con respecto a que están verificando qué familias de la iglesia, de los miembros de la iglesia, no tienen alimentos, que le están llevando raciones, ¿el gobierno está dando la ayuda a los miembros de sus iglesias? Pastora María. En mi caso, hemos hecho un sondeo de esas personas que han recibido la tarjeta. Algunas ya la tenían y otras, en esta eventualidad, pues gracias al Señor, le ha salido. Pero de igual manera hay otras personas que no la tienen y que son personas que trabajan, como dice lo cotidiano, en el día a día, que son chiriperos, que no hay un sueldo fijo. Entonces, ¿qué ustedes hacen en ese caso? Raciones, una semana sí, una semana no. ¿Los miembros de sus iglesias colaboran con esas raciones? ¿Cómo ustedes las consiguen? En la primera vez lo hicimos con lo que es el fondo de la congregación. Nos reunimos el cuerpo oficial y lo vimos a bien. Inmediatamente el presidente habló. Al otro día ya estábamos en una reunión y estábamos poniéndonos de acuerdo para proceder. Y lo hicimos así. Y después, con ayuda de algunas personas, pues entonces hacemos estas raciones y las llevamos. Ok. ¿Y cómo ustedes se manejan en sus congregaciones, Moisés, en este aspecto, con respecto a que si el gobierno le está dando raciones alimentarias a sus miembros? Sí, Elana, antes de responderle esa pregunta, quiero volver un minuto atrás. La situación de cada iglesia y de cada pastor va a ser diferente en cuanto a la ansiedad y la necesidad, y si es más trabajoso o no en cuarentena para allegarse a sus miembros. Eso va a depender y va a ser diferente en cada pastor. Por ejemplo, en el caso mío, yo soy empleado, soy pastor, también soy estudiante, estudio estudiante de comunicaciones.
Ahora después de viejo volví a estudiar. ¿Qué sucede? Ahora mismo, ese tiempo que yo tenía para el empleo, yo lo tengo libre. Y quizá por eso yo digo, para mí me es más fácil manejarme. ¿Por qué? Porque esas 8 horas que yo trabajaba diario, ahora mismo la tengo libre, que puedo invertirse a la iglesia, que tiempos atrás no podía hacerlo. O sea, yo creo que cada iglesia y cada pastor tendrá su propia realidad. Una iglesia joven, con una membresía joven, este problema puede ser que le sepa a nada por las redes, porque van a poder utilizar las redes sin ningún problema. Ahora, ya en el caso que planteaba tanto el hermano Daniel como la hermana psicóloga, un pastores ancianos, mire, la ansiedad lo va a obligar a salir a la calle a ver a su miembro, porque ellos van a entender que este aparatico, como ellos dicen, no es lo mismo ir personalmente a hablar a través de tu aparatico. En cuanto al gobierno y las raciones, en principio nosotros de los fondos de la iglesia hicimos algunas raciones, preparamos algunos paquetes y se lo llevamos a los hogares, a los hermanos más necesitados, aquellos que sabíamos que no son empleados. Luego de esto hemos recibido ayuda no directamente del gobierno, pero sí de candidatos. No voy a mencionar porque creo que no viene al caso, pero otros partidos políticos de esos programas que están llevando a los barrios, otros partidos políticos se apersonó a nosotros y nos trajeron unas ayudas para que nosotros las distribuyamos. La hemos ido distribuyendo tanto en la comunidad cristiana como en la no cristiana, porque le hemos bendecido a personas que no son de la iglesia y hemos bendecido a otros que sí son de la iglesia. O sea, que esto nos ha permitido bendecir a personas con ayudas que no son del gobierno. En esta ocasión creo que alrededor de 2 o 3 familias, pero cuando digo 2 o 3 familias me refiero a 2 o 3, me han llamado y me han comunicado que han sido beneficiados con la tarjeta de solidaridad, Quédate en Casa, el programa Quédate en Casa. Si no me equivoco, 2 familias o 3 familias. Ok. Y Pastor Daniel, en su situación, ¿cómo los miembros están pasando con la parte de la ayuda del gobierno? Bueno, nosotros, gracias a Dios, no tenemos tantas personas en la situación de que sean tan vulnerables en torno a lo que sean los chiriperos. No tenemos tantos chiriperos porque ahora mismo quien está más afectado es la persona que sale a buscar la comida del día a día. Entonces, ese pequeño grupo es poco que nosotros tenemos, y eso nos brinda la oportunidad de que los que más tienen puedan colaborar para ayudar al que menos tiene. Señores, el orden bíblico, y a eso es lo que nos manda la Biblia. O sea, primero, antes de que llegue el gobierno, yo como iglesia, que era lo que decía Magdalena y lo que decía Moisés, que al principio, bueno, colaboraron, la iglesia hizo y se movieron. Ese es nuestro trabajo como iglesia. Y es lo que nosotros hacemos. Nosotros no hemos recibido ayuda del gobierno, simplemente los hermanos de la iglesia que han colaborado, que siempre colaboran y que uno busca la forma y los medios de uno hacer rejuego en cosas para uno poder hacer llegar los alimentos a las personas que uno entiende que no tienen. Eso añade también una parte que decía el pastor Moisés, y es que hay otras personas que no son propiamente de la iglesia, visitas, personas que nos visitaron en determinado momento, o personas que son de la comunidad, que nosotros también sabemos que tienen tal o cual necesidad. Entonces también uno trata de colaborar y ver cómo uno puede predicar el evangelio a esas personas con nuestra acción de nosotros mostrar interés por su necesidad. Cristina, en el caso de usted,
sabemos que la iglesia que usted pertenece hay muchas personas vulnerables, pero me gustaría saber qué están haciendo con las familias y los niños del preescolar que ustedes tienen. Bueno, permíteme decirte que hemos sido bendecidos. Bendecidos ¿por qué? Porque dentro de lo que es la sociedad de padres de nuestro preescolar, tenemos a la abuela de una niña que trabaja en lo que es la Secretaría de Estado de Educación. Y ella nos hizo la diligencia con lo que es el Departamento de la Ración Alimenticia para los niños. Entonces, gracias primeramente a Dios y luego a ella, nosotros pudimos conseguir raciones para 14 familias necesitadas de nuestro barrio. Entonces, semanalmente se le está dando a esas familias, se les está dando la ración. Aparte de que hemos estado haciendo, como dijo la pastora, primeramente nosotros hicimos una reunión y tomamos del fondo de la iglesia. Estuvimos dándole a las familias más necesitadas. Aparte de que también estamos cumpliendo con lo que dice el mandamiento bíblico, que los que más tienen le den a los que menos tienen. Entonces, el mandato que hemos dado a la iglesia es este. A usted le salió, por ejemplo, le salió el asunto de la tarjeta, que gracias a Dios a un buen grupo de nuestra iglesia le ha salido la tarjeta. A usted le salió, bueno, pues utilícela, usted hizo su compra, saque aunque sea 2 o 3 cositas para que se la dé a quien no tiene. Y lo hemos hecho así, permítame decirle, y nos ha ido bastante bien, gracias a Dios. Qué bueno. Ilena, permíteme ayudar a Cristina, porque ella ha sido como un poquito modesta. El trabajo que se está haciendo en Sabana Perdida con lo que es el preescolar, el Pepe, es un trabajo muy interesante que ha impactado a toda la comunidad. Y dicho sea de paso, toda la comunidad alrededor de esa iglesia ha sido impactada por esa gran labor que ellos están haciendo en ese preescolar con las familias de esos niños, pero también ahora en esta situación de salud en la que se encuentra nuestro país, también están colaborando de cerca y trabajando de cerca con esas familias que llevan mandándole tarea a los niños, que viendo las necesidades que tienen las familias. Y todo eso, cuando nosotros hablamos de un preescolar que es autosostenible porque puede cubrir sus gastos, pero esto no es así, esto es un trabajo comunitario, es un preescolar, programa de educación preescolar, pero es algo comunitario, que no tiene un fin de lucro ni nada de eso, sino que es mayormente sostenido por la iglesia. Y es una labor titánica que ellos están haciendo en Sabana Perdida. Así que mi saludo desde aquí, Cristina, para ustedes. Este trabajo o estas bendiciones que hemos conseguido, óigame, nos ha dado un renombre en la comunidad, nos ha hecho ganar un respeto como ministerio de niños primeramente. Oiga, porque no sé qué tanto ustedes, como pastores y miembros de iglesia que son ustedes, José e Ilena, no sé qué tan respetable ustedes han visto el trabajo de los niños en las iglesias, pero déjenme decirle que en algunas comunidades el trabajo de los niños no era tan respetado antes. Y en nuestra iglesia, de verdad que tenemos que darle las gracias a Dios primeramente, y luego a nuestro hermano Daniel Cordero, que de una manera o de otra nos ha involucrado en lo que es el ministerio del Pepe. Gracias a eso, nuestro ministerio de niños ha tomado respeto, porque a través del ministerio de nuestros niños es que se han llevado las mayores ayudas. Qué bueno, nos alegramos por eso. Pastor Moisés, ¿cómo usted cree que va a afectar esta pandemia a las actividades que realizan ustedes como iglesia? Mira, hermana, hay que reconocer que la pandemia nos ha venido afectando desde su primer día. En todo el sentido de la palabra, las actividades multitudinarias están detenidas. El trabajo evangelístico está detenido. Aún el trabajo que ahora mismo estamos utilizando la mayoría de las iglesias, a menos que no sea de manera familiar o de manera virtual, también está detenido, que el trabajo de célula. Entonces ahora mismo realmente esta pandemia ha afectado mucho, no el predicar, no las iglesias, porque seguimos predicando a través de las iglesias, a través de las redes,
a mí alguien me criticó en estos días porque yo no estoy predicando un Cristo viene, un Cristo salva en las redes, pero estoy predicando otro tipo de mensaje, pero predicando. Yo le dije a alguien, yo estoy predicando, alguien me cuestionó porque me dijo, un mensaje tan evangelístico que tú tienes y no lo estás utilizando en las redes. Yo le dije, sí, yo estoy predicando en las redes. Lo que pasa es que ustedes creen que si uno no dice Cristo viene pronto, no está predicando. Realmente a las iglesias como tal, como instituciones, nos está afectando porque las actividades no le estamos teniendo como de costumbre, aunque quizás en las redes o vemos a una persona, pero no es el trabajo evangelístico que la iglesia normalmente hace. Con esta pandemia y todo esto está frenado. Nosotros somos unos profesionales que nuestro oficio es el día a día, no tenemos el día a día. Ok, y Pastora María, ¿cómo le ha afectado o también le va a afectar después que pasemos de la cuarentena? Nos afecta a todos nos afecta, como decía el pastor Moisés, a todos. Todo se cierra, todo se frena. El programa anual o el programa de 6 meses o trimestral se para. Incluso uno vuelve y reorganiza actividades, programas, ahora ya no desde la perspectiva que lo hacíamos porque ya no lo podemos hacer, pero afecta un 99, 95%, porque como te dije ahorita, tú te reunías con la masa, tú ves la masa, tú interactúas en la semana varias veces, pero ahora todo está limitado. Ahora una visita personal tiene que ser corta, esporádica. Ayer estuve visitando a una miembro llevando algo y me quedé en la parte de afuera y ella me decía, yo sé que no vas a entrar. Le digo, no, ya no puedo entrar. Son las 4, eran las 4:20 por ahí. Le digo, ya tengo que irme, ya que me quedaba una pequeña distancia de la casa. Entonces, te afecta todo. Y cuando Dios nos permita salir de esto, es volver a reestructurar, porque el ser humano tiene algo, y es que el ser humano es adaptable. Nosotros no vivimos en un país frío, pero nos vamos a Alaska y el primer mes nos vamos a congelar, el segundo mes ya vamos a estar adaptados y vamos a hacer la vida ya la rutina. Entonces, la gente se adapta y muchas personas, hay otras que están viviendo una presión emocional, pero hay otras que están adaptadas, que tú te das cuenta que su entorno no lo ha pegado de la pared. No sé si los pastores han tenido eso, a uno le ha tocado ver eso. En parte es bueno, porque tú no quieres que el ser humano colapse, tú no quieres que el miembro que está contigo y al cuarto está para servir colapse, por el contrario. Pero afecta en todo el sentido de la palabra. Pastor Daniel. Bueno, mira, yo estoy escuchando a la pastora Magdalena y a Moisés y meditando, porque es cierto, nos ha afectado a todos en lo inmediato. En el ahora inmediato nos ha afectado a todos. Ahora, ¿cómo nos va a afectar en lo futuro? No lo sabemos. Es incierto. Nosotros podemos proyectar en base a lo que estamos viendo ahora y lo que se avecina, no solamente para la República Dominicana, para el mundo. Es una situación económica muy caótica y muy difícil. Y nosotros como pastores, que tenemos que ver a futuro para poder dar respuesta a nuestros miembros y a nuestra sociedad y a nuestro entorno, nosotros tenemos que empezar a tomar medidas y empezar a ver a futuro qué pudiera pasar para nosotros entonces agendar y nosotros dar pasos firmes en torno a eso. ¿Qué yo puedo decir? ¿Cómo nos va a afectar? Mire, después del coronavirus, las cosas no van a ser iguales. Y cuando digo que no van a ser iguales, es que esto va a afectar a la República Dominicana, al mundo, por ende a las iglesias, por mucho tiempo.
Y yo puedo decir que en todas estas medidas a favor de la población que ha tomado el gobierno dominicano y que han tomado los otros gobiernos en el mundo para tratar de apalear o de detener un virus que no conocemos, todo eso va a dar un resultado final. Y el resultado final que va a dar todo eso es una crisis económica. Yo puedo decir que la más terrible que nosotros hemos visto, nosotros no hemos visto una crisis tan difícil como la que se avecina por causa de lo que está pasando hoy. Entonces, ¿a qué nos debe llevar eso? A entender que nosotros somos administradores y nosotros como pastores, como administradores, tenemos que tomar medidas, tenemos que ver a futuro y tenemos que empezar a mover ficha pensando en que lo peor no ha pasado. Lo peor no ha pasado. Lo peor aún está por venir. Y nosotros como visionarios, como siervos del Señor, tenemos que ver eso a futuro. ¿Qué puede pasar a futuro para tomar medidas hoy y poder apalear eso a futuro? El caso de José, que fue lo que José hizo. José miró a futuro y entonces José pudo almacenar en granero y pudo hacer todo lo que hizo porque pudo tener una visión de la crisis que se avecinaba. Entonces yo entiendo que lo peor está por venir y que eso peor que está por venir, nosotros podemos desde ahora empezar a tomar medidas para paliar esa situación y para que sea menos dura y menos difícil que lo que puede ser. Cierto. ¿Creen ustedes que esta pandemia es una señal del fin del mundo? Comenzando con la pastora Magdalena. Está buena esa. No creo. ¿Por qué? Porque esto no es nuevo. Que no lo está viviendo, que esta generación que lo está viviendo no lo vivió o no lo hubiese vivido, lo está viviendo ahora. Pero esto no es nuevo. Han llegado pandemias a la humanidad y que han producido mucha pérdida. Entonces, no te puedo decir que esto es señal del fin del mundo, porque no es nada nuevo, es algo que lo estamos viviendo en esta generación, pero no es nuevo. E incluso muchos dicen que esos son juicios. Yo respeto posiciones. A la luz de la Biblia, esto no es consecuencia de los juicios de nuestro Dios. Para nada. Aquí yo puedo ver, aquí lo único que yo veo es la mano del hombre ligada al pecado. Esto es lo que dio origen a todo esto. Ahora, que esta bendita gracia producida y proporcionada por el Señor Jesús en este tiempo, porque esto es tiempo de salvación, esto es tiempo de salvación, esto es tiempo de redención, esto es tiempo de buena nueva, aún en una crisis actual y en una crisis por venir, porque la que nos va a venir es económica. Y estamos en crisis, pero el que está en crisis en este tiempo clama y recibe amparo. La Biblia dice que todo el que le invocare será salvo. Entonces esta crisis, en medio de esta crisis hay respuesta para los que están atrincherados, para los que están en cuarentena, aislados aún en medio de los de ellos. Hay esperanza, porque el que está en la habitación invadido por una condición emocional, oye, puede clamar a Dios y va a tener respuesta, va a tener auxilio, va a tener socorro. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, los juicios que han de venir sí van a traer terror y pavor a lo que es toda la humanidad. Amén. Pastor Daniel, ¿cuál es su opinión? Bueno, pensar en el fin del mundo, fruto de una pandemia o de la pandemia del coronavirus en la que nosotros estamos, me lleva a mí a analizar y a pensar en lo que fue la gripe española. La gripe española en el 1918, por allá atrás, que cuando surgió la gripe española, mucha gente pensó que era el fin del mundo. Y la gripe española
fue mucho más terrible que el COVID-19. Y lo estoy diciendo ahora cuando estamos apenas, ¿verdad? Aún no hemos salido del COVID, pero es que la gripe española, sin tener los medios que nosotros tenemos ahora de cómo cuantificar las muertes, la gripe española se registró a nivel mundial unos 50 millones de fallecidos. Eso es alarmante. Y todavía hay historiadores que estiman que hubo un gran número que no se contabilizó por la misma época que no permitió que eso sucediera. Pero de ahí a pensar en el fin del mundo, bueno, yo lo vería de otra forma. Yo lo podría ver como un llamado del cielo. Si tuviera que predicar en base a lo que dice Ilena, le pusiera un llamado del cielo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que este mundo no es de nosotros. Eso es lo primero. Este mundo no es de nosotros. No lo hicimos nosotros. Y como nosotros no lo hicimos, no es nuestro, nosotros tampoco lo gobernamos. Hay un ser superior llamado Dios, que es quien gobierna y quien rige su mundo, y que su mundo aún sigue su curso hoy porque Dios es Dios. Y la razón de ser de lo que está sucediendo y de lo que sucede en su mundo es Dios mismo. Y las cosas suceden en el mundo de Dios porque Dios la permite con una finalidad, con un fin marcado. Entonces yo creo que debería preguntarse toda la raza humana cuál es la lección que nosotros debemos aprender en torno a lo que es el COVID-19. ¿Hay una lección que aprender? Sí la hay. Ahora tenemos que aprender esa lección. ¿Qué es lo que el Creador nos quiere decir a nosotros? Y al final del coronavirus, entonces nosotros tenemos que terminar con esa lección aprendida. Y yo decía hace unas semanas atrás que nos ha dado tantas lecciones el COVID que uno tenía culto de oración, y cuando uno iba a un culto de oración, uno comparando con la membresía de la iglesia, el grupo que asistía era un grupo mínimo, porque a la gente no le gusta orar. Sin embargo, después de la cuarentena, son los impíos, son los inconversos los que están pidiendo oración. Son los inconversos los que nos están diciendo que oremos. Oren, por favor. Y ellos oran. Vamos a orar para que Dios haga algo. Pero antes del COVID, los cristianos no oraban. Antes del COVID, los cristianos no iban a los cultos de oración. Eran más importantes los cultos de adoración o cultos avivados, como le digan las distintas iglesias. Pero los cultos de oración no eran tan concurridos. ¿Cuál es mi sueño? Que cuando finalicemos este proceso, los cultos más o igual de concurridos sean los cultos de oración, porque de lo contrario, ¿qué es lo que vamos a ver al final del túnel? Que estábamos actuando de manera hipócrita y que estábamos actuando simplemente como actúa el ahogado, tratando de echarle mano a algo para poder salvarnos y no de manera sincera y honesta, pidiéndole a Dios una intervención que cambie y transforme lo que está sucediendo y que cambie también y transforme nuestras vidas, que es lo más importante. Amén. Si es el fin del mundo o no es el fin del mundo, a mí eso no me interesa. Ahora, yo quiero saber cuál es la lección que el Señor tiene con el COVID para mi iglesia y empezar a aplicarla. Y lo estamos haciendo a través de las predicaciones, viendo y leyendo y dándole lectura a lo que nosotros vemos para ver cuáles son las cosas que nosotros como iglesia tenemos que cambiar y que estábamos haciendo mal antes del COVID, y que ahora cuando se vaya el COVID, nosotros entonces podamos salir del COVID fortalecido, como una iglesia triunfante, fortalecida, más que vencedores, pero entendiendo que estamos siendo mejores creyentes que antes del COVID y que durante el COVID, y que el COVID, esta pandemia, esta crisis, lo que nos hizo fue acercarnos a Dios. Si el COVID nos acercó a Dios, valió la pena que el COVID llegara. Amén. Pastor Moisés, ¿cree usted entonces, cuál es su opinión, si esta pandemia es una señal del fin del mundo? Yo creo que todos estamos aprovechando, hermana, para poner los celulares a cargar, porque yo también estaba cargando. Bueno, ¿me estás escuchando? Sí.
Bueno, hermana, mire, si vemos esta pandemia desde un punto de vista científico e histórico, en los últimos 400, 500 años, cada 100 años hemos tenido una pandemia. En 1920 tuvimos una, no recuerdo si fue el ébola o la fiebre española que mencionaba el hermano Daniel. 100 años atrás tuvimos que murió más de 1 millón de personas. Y no recuerdo el nombre de las otras, pero en estos días estaba leyendo un documental sobre esto. En los últimos 400 o 500 años hemos tenido una pandemia mundial. Hubo una pandemia reciente, pero para Latinoamérica no pasó para Latinoamérica, pero se declaró una pandemia mundial, que fue ahora la que surgió en África. Creo que fue el mismo ébola. Ahora, si lo vemos de manera individual, y perdónenme la sonrisa, el que se murió, le llegó el fin del mundo, que ya esta gente que ha muerto en esta pandemia. Repita, disculpa, no lo escuchamos. Fin, ya el mundo se acabó. Si lo vemos desde un término bíblico, la Biblia sí estamos viviendo un tiempo profético. Si lo vemos desde un término bíblico, la Biblia estamos viviendo un tiempo profético y creo que estamos viviendo el principio de dolores. Porque, hermano, la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 24, nos cita que en los tiempos finales vamos a tener enfermedades, pestes, temblores, estamos viendo guerra, estamos viendo rumores de guerra, estamos viendo enfermedades, estamos viendo pestes. Entonces, hermano, en estos últimos tiempos son una enfermedad detrás de otra. No bien se ha terminado de descubrir una enfermedad cuando ya hay otra que viene más atrás empujando para posicionarse. Estamos viviendo un tiempo peligroso. Como dijo Daniel y como dijo la pastora, creo que Cristina Mansueta, o de refugio de oración, no sé no me acuerdo cuál de las dos fue. Estamos viendo un tiempo peligroso y estamos viendo un tiempo en el que nos está anunciando que Cristo viene pronto. Entonces, yo no creo que estamos ya en el fin, pero creo que estamos en el principio de dolor, o como lo dicen algunos predicadores, estamos viendo el tiempo perfecto. Muchos inconversos dicen, ¿por qué las iglesias no oran para que esta pandemia se vaya? Porque se supone que ustedes tienen autoridad del cielo. ¿Qué opinión se merece ustedes, pastores, con respecto a que por qué no oran para que esta pandemia se vaya? Pastor Daniel. Bueno, yo creo que el no creyente que dice eso, lo primero que él tiene que saber que lo que necesita es arrepentirse y entregarle su vida a Cristo. Eso es lo que él necesita, ¿no? Porque su problema mayor y principal no es el COVID-19, es su problema de pecado. Y tiene una condición pecaminosa que lo va a llevar al infierno. Y tiene que arrepentirse, ese es su problema. El orar para que desaparezca la pandemia, bueno, eso no son cosas que nos corresponden a nosotros. Nosotros no oramos para nosotros manipular a Dios. Nosotros oramos para nosotros alinearnos a la voluntad del Señor y para nosotros aceptar la voluntad del Señor en las determinadas cosas que nosotros pedimos, pero no es para nosotros ordenarle a Dios lo que Él va a hacer. La voluntad de Dios se cumple y se ha de cumplir por encima de nosotros. Entonces, lo que tenemos que pensar es en la voluntad de Dios y en lo que Dios está haciendo. Es como cuando nosotros oramos por alguien que está enfermo, nosotros oramos y nosotros sabemos que Dios tiene el poder para Dios hacerlo, si es su voluntad, porque si no es su voluntad, Él no lo va a hacer. Y eso no significa que Él no tenga el poder para hacerlo. Es que todo está dentro del marco de lo que es la voluntad del Señor. Entonces, es lo que yo entiendo en ese sentido. No es que la iglesia ora, y creo que está orando más que nunca. El problema no es que la iglesia ore, el asunto es que nos pongamos a cuenta con el Señor. Amén. Pastor Moisés.
Los inconversos han dicho tantas cosas con esta pandemia y han hecho tanta burla de la iglesia, del evangelio, de los llamados, y perdónenme la palabra, de los llamados apóstoles. Hay un meme de un apóstol escondido detrás de una ventana mirando de lado. Entonces dice, el apóstol fulano, esperando que la pandemia pase para decir que Cristo sanó el mundo de la pandemia. Y se ha dicho tantas cosas, y los inconversos han dicho tantas cosas, y han atacado tanto a las iglesias con esta pandemia, porque muchos no están entendiendo que lo que está deteniendo la destrucción del mundo, y aquí no hay más pandemia, no aquí sino en el mundo, es por los evangélicos, porque los evangélicos estamos orando y porque los evangélicos estamos pidiendo a Dios. Ahora, ¿qué está sucediendo? Los evangélicos, los inconversos dicen, ¿por qué los evangélicos no oran? Lo primero es, los evangélicos sí estamos orando, aunque estamos encerrados en nuestras casas, igual que ellos, porque para nosotros obedecer las leyes, y la ley o las autoridades, mejor dicho, han dicho que los evangélicos, las iglesias deben de cerrar, y estamos en nuestras casas orando y pidiendo a Dios, con todo y que el número de infectados aquí ya ronda casi en los 6.000, en los 5.000, creo que 900 y pico. Pero la tasa de mortalidad comparado con otros países que tiene una influencia turística como la República Dominicana, aquí hay poco muerto, aquí nada más tenemos 200 y pico de muertos, comparado con este país que es un país turístico, que los dos países o los tres países que esta pandemia ha hecho más impacto, los tres son aliados de nosotros, con una entrada y una salida común. Nosotros somos aliados de China. Nosotros tenemos un turismo italiano fuerte, y más que italiano, europeo. Y también tenemos un turismo de Nueva York. Nueva York se dice que Nueva York es la ciudad de los dominicanos. Entonces, los tres países donde más fuerte ha dado esta pandemia, que tiene cifra significativa de muertos, y en la República Dominicana solamente hay 200 y pico de muertos. O sea, yo no veo que aquí ha visto una pandemia que ha maltratado, que ha matado tantas personas como lo han hecho en estos países que mencionamos anteriormente. Y yo creo que es fruto de la oración. Sin embargo, yo escribí en estos días en el Facebook porque alguien cuestionaba que por qué los evangélicos no estábamos orando. Y yo escribí en estos días que Dios no es un Dios de milagro, el evangelio no es un evangelio de milagro, porque la gente tiene la idea de que los evangélicos estamos para hacer milagros, de que las iglesias están para hacer milagros. Y nuestro trabajo no es el milagro de la oración. Nosotros hacemos la oración y Dios hace el milagro si Él quiere. El evangelio no se trata de milagro, el evangelio no se trata de sanidad. Nosotros hemos querido vender un evangelio de milagro, hemos querido vender un evangelio de sanidad, pero la Biblia no nos manda a nosotros ni a vender un evangelio de milagro, ni a vender un evangelio de sanidad. Nosotros estamos para vender un evangelio de amor y un evangelio de salvación. Entonces, los milagros se van a efectuar cuando nosotros oremos. Pero no es que porque nosotros empecemos a orar, Señor, sana la tierra, Señor, sana la tierra se va a sanar. Si Dios quiere sanarla a través de nuestra oración, se lo va a hacer. Pero esto que está pasando ahora mismo, está pasando porque esto está estirpado, está esculpido, está escrito en la mano de Dios. Y si en la mano de Dios no está, que a través de nuestra oración se va a sanar, no se va a sanar aunque nosotros oremos. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Que a través de esto, y alguien hablaba de eso ahorita, a través de esta pandemia, a través de esta enfermedad, como de cualquier otra enfermedad, las personas nos acercan. Entonces, cada inconverso de manera particular y de manera individual debe tener un acercamiento a Dios si ellos quieren que se efectúe en ellos el milagro no de la sanidad, sino el milagro de la salvación. Porque aquí no se trata de milagro,
aquí no se trata de la pandemia, se trata de que cada persona, de esas 200 y pico de personas que han muerto, aquellos que se han arrepentido, aquellos que han buscado a Dios, van a ser salvos. Pero los que no se han acercado a Dios, lamentablemente, se van a perder. Entonces, para culminar, esto no se trata de oración, aunque estamos orando, aunque todo tiene que ver con la oración, pero esto se trata de que las personas de manera individual puedan buscar a Dios en medio de esta crisis que tenemos ahora mismo. Amén. Pastora María, ¿cuál es su opinión? Primer punto, en el desconocimiento, pues no tienen ese conocimiento y ese entendimiento. Ellos pueden pretender creer que al cristiano poder orar, pues Dios va a detener lo que ha permitido que acontezca. Pero sabemos que no es así. La oración no es dar orden. Incluso los principios de la oración es acercarnos a Dios para entender, comprender cuál es su perfecta voluntad. Yo no me acerco a Dios pretendiendo que Él haga algo. Yo me acerco a Dios en oración para entender cuál es su voluntad y para pedir conforme a su voluntad. Entonces, el inconverso que no entiende esto, como decía Daniel, lo que tiene que dar es el primer paso. Acércate a Dios, conoce a Dios, ten un encuentro con Dios y después entenderá cuál es el motivo de la oración, qué procuramos con la oración, cuál es el fruto de la oración, cuál es el vínculo que produce la oración entre Dios y los hombres. Bendito sea el nombre de Dios. Es cuanto. Una recomendación, los pastores, ¿qué les recomiendan a aquellos pastores que también como ustedes tienen que quedarse en casa y trabajar los miembros de su iglesia desde casa? Y a Cristina, como psicóloga, ¿qué les recomienda a ellos para poder manejar la parte emocional en este caso? Comenzando con Cristina. Ok, la recomendación es primeramente para nuestros pastores y líderes, a que llamen la atención en los grupos de la iglesia, a que debemos tener cuidado con lo que son los mensajes falsos, o esos mensajes que se reenvían y se reenvían y se reenvían, dando informaciones alarmistas, dando informaciones fatalísticas. Esas son las que mayor ansiedad están creando en nuestro pueblo y en nuestros alrededores. Entonces, primeramente eso, llamar la atención de los miembros de nuestra iglesia, de que tengamos cuidado con estar reenviando esos tipos de mensajes, que la mayoría son falsos, número uno. Número dos, que llamemos la atención sobre al pueblo, sobre el asunto de echar nuestra ansiedad sobre la mano de Dios. Entender que nuestro Dios es soberano y que Él tiene cuidado de nosotros. Ahora definitivamente eso es lo que está. Echar nuestra ansiedad en las manos de nuestro Dios, sabiendo y entendiendo que Él es soberano y que solamente caerán enfermos y morirán los que Él determine. ¿Entendido? Entonces, primeramente eso, que todo el pueblo entienda que nuestro Dios es soberano y que debemos echar nuestra ansiedad sobre Él. Y esos mensajes fatalísticos, esos mensajes negativos que continuamente se están enviando y reenviando, echarlos a un lado. Y si nosotros somos administradores, por ejemplo, de los grupos de la iglesia, y vemos que están reenviando ese tipo de cosas, pues inmediatamente tirémosle a la persona, borra eso. Oiga, porque el mayor daño es por ahí que se está creando, créanmelo, es por ahí que se está creando, llenando a nuestros hermanos de ansiedad. Que entendamos que nuestro Dios es soberano y que Él está dispuesto a cargar con toda y cada una. Muchas gracias, Cristina. Pastor Moisés, ¿cuál es su recomendación? Okay. A los pastores les recomendamos que se hagan de las redes. Si no conocen, si los pastores no saben cómo trabajar con las redes, se pueden ir a YouTube. En YouTube están los tutoriales para trabajar con Zoom, para trabajar con cualquier tipo de programa que ellos quieren o que ellos necesitan para conocerse, para contactarse con su miembro. No desesperarse, quedarse en casa
quedarse en casa y que no salgamos a la calle a menos que no sea completamente necesario. Si no es necesario salir a la calle, que nos quedemos en casa. Y si tenemos que salir, hacerlo con mascarilla, si tenemos guante con guante, pero específicamente con mascarilla y tratar de mantener la distancia social. Si va al supermercado, colocarse el carrito del supermercado del lado atrás para que la persona tengan una distancia. Si están en el banco o en la estafeta del teléfono, del telecable, y alguien se le acerca a decirle, por favor, tanto paso detrás de mí, pero vamos a mantener una distancia, porque Dios es veraz, pero Dios ha puesto la ciencia. Esta enfermedad, algunas personas la están politizando, otros la están poniendo como que esto es un juego, como que esto es un cuco. Escuché ahora a alguien que decía que están poniendo las redes 5G, las antenas, y que eso es lo que está matando a la gente. Y hay tantas cosas y tantos comentarios raros, como decía la hermana Cristina. Ahora mismo las malas informaciones son las que más daño están haciendo. Alguien vio en estos días un meme también que subieron a Facebook que decía alguien, ¿y cómo te contagiaste? Y él decía, de tanta noticia falsa, el fake news. Hay mucho fake news en el medio. Así que, hermanos, cerremos todo esto, no lo hagamos caso, no nos hagamos reproductores de mala noticia, de noticias falsas, y creámosles a Dios. No nos desesperemos que nosotros vamos a salir de esto y vamos a salir de esto bien en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Daniel. Yo creo que lo primero que los pastores tenemos que pensar es que nosotros tenemos un compromiso con el Señor, un compromiso de cuidar de su iglesia. Nosotros debemos cuidar a la iglesia primero dándole alimento sólido, alimento de la palabra del Señor, para que ellos se puedan nutrir espiritualmente. Y en este momento más que nunca nosotros debemos asumir eso. Y también nosotros colaborando con las necesidades de los miembros de nuestras iglesias que necesiten que nosotros les ayudemos. Y también los pastores debemos recordar que nosotros somos administradores y debemos ver a futuro para nosotros poder alertar a la iglesia, a que la iglesia puedan, los hermanos de manera particular, tomar decisiones e ir haciendo ajustes en la marcha. Y nosotros debemos enseñar a los miembros de nuestra iglesia que el Señor es quien nos provee y que nosotros dependemos del Señor. Y a los creyentes que sean fieles a sus iglesias locales. Yo creo que lo mejor que puede entender y lo mejor que pudiera analizar, si quien está viendo este programa puede llevarse eso y entender eso, para mí ha sido satisfactorio. Lo mejor, que usted pueda entender que usted tiene que ser fiel a su iglesia local y que usted debe confiar sobre todas las cosas en la providencia del Señor. No es tiempo de nosotros estar comparando y dejar de nosotros ver los contextos, ver un pastor que está en una comunidad pobre, de muy bajos recursos, con muchas limitaciones, y entonces querer compararlo con otro pastor que su contexto no es el mismo. No es, eso no es correcto. Nosotros debemos entender que nosotros estamos en la iglesia local que el Señor ha querido que nosotros estemos. Tenemos que honrar al Señor honrando nuestras iglesias locales. Y por último, recordarle a todos, tanto a los pastores como a los miembros, que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Amén, amén. Gracias, pastores, por estar hoy aquí y dar su opinión con respecto a estas preguntas que le realicé anteriormente. Gracias a todo el que está viendo este video. Espero que haya sido de ayuda a ustedes y que las recomendaciones que estos pastores hayan dado, ustedes las puedan seguir al pie de la letra, principalmente las últimas recomendaciones. Así que Dios le bendiga. Espero que esto sirva de bendición para su vida. Bye, bye.